En este vídeo vamos a estudiar el tema 10 del temario de Geografía e Historia de primero de ESO, que lleva por título Egipto. Como ya vimos en el tema anterior, las primeras civilizaciones de la historia reciben el nombre de civilizaciones fluviales, ya que nacen al margen de grandes ríos. En el caso de la civilización egipcia, esta nace en torno al río Nilo. Como ya sabemos, este río nace en África ecuatorial. Es el segundo río más largo del mundo, después del Amazonas. Después de su nacimiento, en el África ecuatorial, en la zona de los Grandes Lagos, atraviesa el desierto del Sáhara y su existencia es la que permite que haya vida en Egipto, ya que de lo contrario, Egipto sería una tierra completamente estéril. El antiguo Egipto se dividía en dos regiones: el Alto Egipto o valle, que se encontraba al sur, y el Bajo Egipto o delta, que se encontraba al norte, en la desembocadura del río Nilo, a las orillas del mar Mediterráneo. Las fronteras de Egipto eran, al norte, el mar Mediterráneo, al sur, la región de Nubia, al oeste, el desierto de Libia, y al este tenemos la península del Sinaí y el Mar Rojo. El hecho de que Egipto tuviese fronteras naturales hizo que tuviese una relativa estabilidad y que no fuese invadido por países extranjeros, por lo menos hasta época muy avanzada. Los orígenes de la civilización egipcia se encuentran en las poblaciones neolíticas que se asientan en la zona del Nilo en torno al 5000 a.C. Recordemos que después del fin de la gran glaciación, hace 10.000 años, las poblaciones humanas se refugiaron sobre todo en los márgenes de los ríos, con el objetivo de conseguir comida, ya que aquí era donde se refugiaban también los animales. En estos márgenes de los ríos es donde se desarrolla obviamente la agricultura, pero había el problema de las grandes crecidas, en este caso del Nilo, que provocaban la ruina de las cosechas, muerte de animales. Una vez que se morían los animales, sus cuerpos se pudrían y esto atraía enfermedades. Por lo tanto, esas poblaciones humanas debían controlar las crecidas del Nilo. Para ello se llevaron a cabo obras de drenaje, de secación de pantanos y se construyeron canales de riego para aprovechar mejor las aguas. Gracias a esto, aumentó la población porque se produjeron más alimentos y también se evitó los desastres provocados por las crecidas del Nilo. En esta época, antes del nacimiento de la civilización egipcia, Egipto estaba dividido en diversos nomos, que eran ciudades independientes, cada una con su propio rey, y muchas veces hacían la guerra entre ellas. Según la tradición, el primer faraón fue el faraón Menes, que vivió hacia el año 3100 a.C. Este faraón es el que habría unificado el Alto y el Bajo Egipto. No obstante, no tenemos seguridad de que este Menes existiese. Además, tenemos una paleta de esta época. Recordemos que las paletas son objetos que servían para realizar maquillaje, para mezclar pigmentos y obtener pinturas. Es la famosa paleta de Narmer, en la que aparece un faraón llamado Narmer que parece haber unificado el Alto y el Bajo Egipto. Por un lado aparece con la corona alta del Alto Egipto y por otro la corona del Bajo Egipto. En ambos lados de la paleta, el faraón aparece sometiendo a sus enemigos. La historia del Antiguo Egipto se divide en los siguientes periodos. En primer lugar, el Imperio Antiguo, con una cronología que va del 3100 al 2181 aproximadamente antes de Cristo. En esta época, la capital era Menfis. Los faraones más famosos de esta época son Keops, Kefren y Micerino, que son los que construyen las grandes pirámides. Es en esta época, de hecho, cuando los faraones se enterraron en pirámides. Más adelante
Ya veremos que los faraones no se enterraban en pirámides, sino en hipogeos. Después de este imperio antiguo, tenemos el primer periodo intermedio, entre el 2181 y el 2055 a.C. Es una época en la que Egipto vuelve a disgregarse, desaparece la figura del faraón, la figura que unifica a todo Egipto, y el poder lo vuelven a tener los nomos, es decir, esas ciudades-estado independientes. Después de este periodo de división, Egipto vuelve a estar unificado durante el Imperio Medio, que dura del 2055 al 1795 a.C. En esta época, la capital se traslada a Tebas. Uno de los faraones más destacados de este periodo es Mentuhotep II. A finales de este periodo, Egipto fue conquistado por los hicsos, un pueblo procedente de la zona de Asia, de la zona de Palestina y Arabia. Este periodo de dominación de los hicsos es el llamado segundo periodo intermedio, entre 1795 y 1550 a.C. A finales de este periodo, los egipcios se vuelven a organizar y expulsan a los hicsos, dando inicio al Imperio Nuevo, que es la época más gloriosa de Egipto y dura desde el 1550 al 1069 a.C. En esta época, la capital vuelve a ser Tebas, aunque durante un breve periodo la capital se trasladará a Tel el Amarna, también llamada Aketatón. Los faraones más famosos de este periodo son Akenatón, Tutankamón y Ramsés II. Durante esta época, Egipto llegó a conquistar otros territorios, sobre todo en la zona del Levante Mediterráneo, en Siria y en Palestina. A finales de este periodo, Egipto vuelve a disgregarse. Empieza el tercer periodo intermedio, entre el año 1069 y el 715 a.C. A partir del 715 a.C. y hasta la conquista romana en el 31 a.C., es el periodo denominado Bajo Imperio. En esta época la capital cambiará de sitio varias veces. La más famosa de esas capitales es la ciudad de Alejandría. En esta época, lo más destacado es que Egipto siempre va a estar bajo dominio extranjero. En primer lugar, bajo dominio de los persas, luego bajo dominio de los griegos y por último bajo dominio romano. Los faraones más destacados de esta época son los faraones ptolomeos. Entre ellos destacamos a Ptolomeo I y a Cleopatra, la última reina de Egipto, antes de la conquista romana. Aquí podemos ver un cuadro cronológico con las diversas etapas de la historia de Egipto. En lo que se refiere a la organización política de Egipto, en lo más alto de la pirámide se encontraba el faraón, el rey. El faraón era a la vez jefe político, jefe militar y jefe religioso. Era considerado un dios y era él quien ordenaba la construcción de templos. El faraón era fácilmente identificable por sus símbolos. Por un lado, tenía la doble corona, que simbolizaba la unión del Alto y el Bajo Egipto. En caso de conflicto, el faraón también poseía su corona de guerra. En las tumbas de los faraones también podemos ver las máscaras faraónicas en las que se puede ver los símbolos del faraón. La cobra, el nemes, que es el tocado que llevaba el faraón, la barba postiza, el cayado y el látigo, símbolo de su poder sobre los súbditos. La sociedad egipcia se estructuraba de forma piramidal. En la parte más alta de la pirámide tenemos al faraón y su familia, como es obvio. Inmediatamente por debajo estarían los nobles y los sacerdotes, que eran los que poseían la mayor parte de las tierras. A continuación tendríamos a los artesanos y comerciantes, que vivían sobre todo en las ciudades. No obstante, la mayor parte de la población eran campesinos. Y por último, en el estrato más bajo de la pirámide tenemos a los esclavos, que solían proceder de campañas militares.
La mayor parte de la población egipcia se dedicaba, como ya hemos dicho, a la agricultura. En Egipto predominaba la agricultura de regadío, que se practicaba a orillas del Nilo y era posible gracias a la construcción de canales y diques. Los grandes propietarios, los mayores propietarios de tierras, eran el faraón y los nobles, pero también los sacerdotes y los templos. En Egipto se cultivaban sobre todo cereales, como el trigo y la cebada. Además, Egipto se convirtió en gran exportador de cereales a lo largo de su historia. No obstante, también había otros cultivos como el lino para construir, para elaborar ropa, papiro para elaborar soporte de escritura, pero también legumbres, vid y olivo, entre otros. En esta imagen podemos ver el arado egipcio eh, que servía para labrar la tierra, la hoz para la siega y por último el shaduf, una especie de grúa que servía para extraer agua de pozos y también de ríos para poder regar. En lo que se refiere a la ganadería, en Egipto se criaban ovejas, aves de corral, vacas y también asnos, entre otros animales. Los artesanos eran sobre todo canteros, alfareros, tejedores y carpinteros, entre otros. Egipto también tuvo una activa vida comercial, ya que, como hemos dicho, exportaba sobre todo cereal, principalmente trigo, pero también papiro. El papiro se utilizaba como material para escribir, pero también era un material ideal para construir barcos. No obstante, Egipto también necesitaba importar algunos productos que no se producían en el país, como por ejemplo la madera, que importaban sobre todo desde el Líbano. Los egipcios tenían una vestimenta muy particular que diferenciaba entre hombres y mujeres. Los hombres se vestían en función de su capa social. Los nobles se solían vestir con una faldilla sujetada con un nudo. Y los obreros solían ir o bien desnudos o tapados con un paño de lino. Las mujeres, por su parte, vestían una túnica larga hasta los tobillos. Y las de más categoría solían darse baños frecuentes y usaban perfumes. Tanto hombres como mujeres solían depilarse el cuerpo para combatir el calor del desierto y era muy frecuente el uso de pelucas elaboradas con materiales vegetales, tanto las mujeres como los hombres. Aquí podemos ver una representación del príncipe Rahotep y su esposa Nofret. Las viviendas en Egipto también se adaptaban al terreno. Eh, las casas solían tener los muros hechos de adobe, que recordemos que el adobe era barro mezclado con paja y dejado secar al sol. Los techos solían hacerse con troncos de madera. La planta de las casas era frecuentemente de forma rectangular para aprovechar mejor el espacio y solía haber pocas ventanas para aislarse del calor. El tamaño y el tipo de muebles variaban en función de la categoría social de las personas. Las familias pobres solían tener casas modestas de un solo piso y con muy pocos muebles. Los ricos, por su parte, podían permitirse tener casas con varias plantas y objetos de madera, como por ejemplo las camas, las sillas o las mesas. Por lo que respecta a la religión, los egipcios, al igual que otros pueblos de la antigüedad, eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Entre otros dioses, podemos destacar al dios Ra. El dios Ra, procedente de la ciudad de Heliópolis, fue muy venerado sobre todo en el Imperio Antiguo y era la divinidad que representaba al sol. No obstante, a partir del Imperio Medio, vemos que la principal divinidad será Amón, el dios solar de Tebas, que acaba fusionándose con Ra y dan lugar a la divinidad de Ra Amón o Amón Ra. Otros dioses son
el dios Osiris, que es el dios del más allá, el dios de los muertos, esposo de la diosa Isis. La diosa Isis es la diosa de la maternidad. Osiris e Isis son los padres del dios Horus, el dios halcón, que es el dios protector del faraón. Horus también vendría a ser algo así como el dios del bien. Y como ya hemos dicho, también es el protector del faraón. Se le representa, como podemos ver, con cara de halcón. El dios Set era el hermano de Osiris y de Isis y fue el que dio muerte a Osiris. Posteriormente se enfrentó a Horus y acabó siendo desterrado al desierto, por lo que es el dios que representa el desierto y también vendría a ser algo así como el dios del mal. Por último tenemos al dios Chacal, el dios Anubis, que era, según creían los egipcios, el dios que acompañaba a los muertos al más allá. Algunos de los templos más famosos de Egipto son los que tenemos en las imágenes, el templo de Luxor y el templo de Karnak. En estos templos, en el templo de Luxor, destacan los grandes pilonos de la entrada, es decir, este gran muro que da entrada al templo. Y en el templo de Karnak, lo más destacado es la avenida de Esfinges, que da acceso al templo. Otro de los templos más monumentales, si no el que más, es el templo de Abu Simbel, mandado construir por el faraón Ramsés II, que fue el gran constructor de la historia de Egipto. Este templo estuvo a punto de perderse porque se construyó en los años 60 del siglo XX, se construyó un gran lago, la presa de Asuán, y este templo estuvo a punto de ser sepultado por las aguas. No obstante, gracias a la UNESCO fue salvado, ya que trasladaron piedra por piedra este templo a otro lugar, y eso permite que hoy pueda seguir siendo visitado. Llegados a este punto, tenemos que mencionar la vida en el más allá. Los egipcios creían que después de la muerte existía otra vida. No obstante, todos los difuntos debían pasar el llamado juicio de Osiris. Como podemos ver en la imagen, el alma del difunto era llevada por el dios Chacal, por el dios Anubis, hasta el juicio. En este juicio se pesaba el corazón del difunto en una balanza en la que en un extremo se colocaba el corazón del difunto y por el otro lado una pluma, la pluma de la diosa Maat, que era la diosa de la justicia. El dios Anubis pesaba este corazón con la pluma y si el corazón pesaría en función de los pecados que había cometido el difunto durante su vida. Si el corazón era más pesado, el alma del difunto era devorada por un monstruo llamado Amit. Si no, el difunto era llevado por el dios Horus ante el rey de los muertos, ante el dios del más allá, que era el dios Osiris. De todo ello daba cuenta el dios Tot, como lo podemos ver en el centro de la imagen, que está tomando nota, ya que el dios Tot era el escriba, el notario de los dioses. Una vez que el muerto había pasado todas estas pruebas, ya podía pasar al más allá. Todo este juicio de Osiris está documentado a través del libro de los muertos, que era un manual de oraciones que conocían los egipcios y que conocemos gracias a inscripciones en papiros y también en muchas tumbas, ya que las tumbas eran decoradas con oraciones y con pasajes del libro de los muertos. Como es sabido, el ritual que se practicaba con los muertos era la momificación. Es decir, se extraían las vísceras del difunto. En primer lugar, se sacaba el cerebro a través de la nariz y luego se sacaban también los diversos órganos que se guardaban en los llamados vasos cánopos.
El cuerpo, por su parte, se dejaba en sal durante varios días, durante varias semanas, y posteriormente se vendaba y se guardaba dentro del sarcófago. Y ya después ese cuerpo se enterraba junto a los vasos cánopos. Los egipcios, aquellos que se lo podían permitir, también momificaban a sus animales, a sus mascotas, sobre todo gatos, pero también perros e incluso, como podemos ver en la imagen, cocodrilos. Para los egipcios, el alma se componía de dos elementos: el Ka, que era algo así como la fuerza vital, y el Ba, que venía a ser algo así como la fuerza espiritual. A continuación, vamos a hablar de la escritura egipcia. La escritura egipcia recibe el nombre de escritura jeroglífica. A lo largo de su historia, la lengua egipcia se escribió de diversas maneras. En primer lugar, tenemos la escritura jeroglífica, que era, por decirlo así, la escritura culta, la escritura sacerdotal. Es un tipo de escritura que no varía a lo largo del tiempo prácticamente. Es decir, se escribió prácticamente igual a lo largo de toda la historia de Egipto. Y es la que más conocemos, la que tenemos más documentada. Por ejemplo, en los textos en las paredes, etc. No obstante, en el día a día, como esta escritura jeroglífica era muy difícil de elaborar, lo más frecuente era la escritura hierática, que era un tipo de escritura más cursiva y que permitía escribir de forma más rápida. No obstante, el jeroglífico y el hierático eran la lengua culta, por decirlo así. La lengua de uso frecuente de los egipcios era el demótico, es decir, era la lengua de uso coloquial. Y muchos textos, algunos textos de épocas más tardías se escribían en demótico para que la gente los pudiese entender. Es el caso de la famosa piedra Rosetta, que fue la que permitió descifrar los jeroglíficos. Durante casi 2000 años, los jeroglíficos, es decir, se perdió el conocimiento de la escritura jeroglífica y la escritura jeroglífica era una escritura que estaba a la vista, pero ya no se sabía leer. Hasta que en la época de Napoleón, a principios del siglo XIX, se encontró en Egipto la llamada piedra Rosetta, una piedra en escritura trilingüe de época del Bajo Imperio, de época de los Ptolomeos, que está escrita en jeroglífico, en demótico y en griego, que era la lengua de los faraones de esa época. Recordemos que el jeroglífico era la lengua culta, el demótico era la lengua que hablaba el pueblo y por último el griego era la lengua, digamos, de uso internacional, pero también la lengua de los faraones ptolomeos, que eran de origen griego. Gracias a que el griego se podía leer, Champollion pudo descifrar los jeroglíficos, gracias a que él también conocía el copto, que era la lengua de los cristianos de Egipto, que era una lengua que derivaba del demótico. A lo largo de la historia de Egipto, los faraones se enterraron en diversos tipos de monumentos. El monumento funerario más antiguo son las mastabas, que son monumentos de forma trapezoidal y la tumba se encuentra excavada justo debajo. En el Imperio Antiguo, concretamente en la tercera dinastía, un faraón llamado Zoser se enterró en una tumba que eran varias mastabas puestas una encima de la otra, y este es el origen de las pirámides. Las pirámides más famosas son las de Giza, las de los faraones Keops, Kefren y Micerino. Las grandes pirámides son las del Imperio Antiguo. Y más adelante ya no se construyeron pirámides. Hubo un momento en el Imperio Nuevo que sí se construyeron pirámides, pero fue durante un periodo muy corto de tiempo.
Como decimos, las pirámides más famosas son las del Imperio Antiguo. En adelante, después de las pirámides, prácticamente todos los faraones se enterraron en hipogeos, es decir, en tumbas excavadas en la roca como la que tenemos a la derecha, siendo la más famosa la tumba del faraón Tutankamón, la única que ha llegado intacta hasta nuestros días. Aquí podemos ver un ejemplo de planta de templo. Como ya hemos visto en los templos de Luxor y de Karnak, a estos templos se accedía a través de una gran avenida de esfinges y luego teníamos los pilonos, es decir, un gran muro que es el que daba acceso al templo. A continuación tenemos un patio interior que era donde podían entrar los fieles. Y luego la sala hipóstila o de las columnas donde ya solo podían acceder los sacerdotes. Aquí se guardaba la estatua del dios y también el tesoro del templo. Por último vamos a ver algunas muestras del arte egipcio. A la izquierda tenemos un relieve de la reina Cleopatra y de su hermano y esposo Ptolomeo en Dendera. Son las últimas representaciones de faraones en Egipto y hay que decir que a lo largo de su historia las representaciones de los faraones prácticamente no cambiaron, siempre fueron prácticamente iguales, es decir, es decir, los faraones se representan, como podemos ver, como si fueran dioses, de forma muy hierática, y ya decimos, como si fueran dioses. En el centro tenemos el famoso escriba sentado y a la derecha el templo que ya hemos mencionado de Abu Simbel. No podemos dejar de mencionar el periodo del faraón Akenatón. Durante el periodo del Imperio Nuevo hubo un faraón llamado Amenhotep IV que se hizo monoteísta, es decir, creía en un solo dios, que era el dios Atón, el dios Sol, y este faraón hizo varias cosas destacadas. En primer lugar, trasladó la capital desde Tebas hasta una nueva capital llamada Tel el Amarna, o como él la llamó, Aketatón, el horizonte de Atón. Como decimos, este faraón realizó una serie de cambios religiosos, ya que era monoteísta, y practicó el culto a un solo dios, al dios Atón. Pero también en el arte introdujo cambios, ya que en esta época el arte se hizo más naturalista. Por ejemplo, a la izquierda podemos ver al faraón Akenatón y a su esposa Nefertiti con sus hijos, es decir, el faraón ya no se representa como un dios, se representa como un ser humano, como un ser cercano al pueblo. En el centro podemos ver al faraón Akenatón y a su familia adorando al dios único, al dios Atón. Y a la derecha podemos ver el famoso busto de la reina Nefertiti, hoy conservado en Berlín. A la muerte de Akenatón, su sucesor, Tutankamón, volvió a la religión tradicional, a la religión politeísta.